bastante sencillo. ¿Qué son las variables? El hecho de que sea un tema un poquito más fácil de entender que el resto no significa que sea menos importante, porque las variables van a ser la base para nuestra investigación como tal, y al no poderlas organizar correctamente o cometer errores comunes de no saber en qué categoría pertenecen, podemos afectar nuestra investigación como tal. Entonces, para empezar, ¿qué son las variables? Como su nombre lo indica y se lo puede determinar en esta frase, es todo aquello que varía o lo que cambia de un individuo a otro. Y es también todos los aspectos que nosotros queremos tratar en nuestra investigación, va a ser la base de nuestra investigación. Entonces, es una característica de un conjunto de individuos que puede variar de persona a persona. Otras diversas intervenciones, esta variable puede modificarse y puede presentar también otros valores. Y una cosa sumamente importante y un error que nosotros cometemos al realizar o al establecer el título de nuestra investigación es que no puede tener una connotación tanto positiva o negativa. Entonces, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de desnutrición, esta variable está mal hecha porque no puede tener, como ya les expliqué, no puede ser ni positiva ni negativa. Entonces, tenemos que siempre estar pendientes de poder modificarla y que se mantenga en un estado neutro. Entonces, en este caso, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la desnutrición en África, no sería correcto utilizar como variable desnutrición. El título correcto y por ende la variable correcta sería estado nutricional en África, o cómo se afecta el estado nutricional en África tras el consumo, yo que sé, de vitaminas, por ejemplo. Entonces, para poder entender un poco mejor cómo hablar o cómo ponerle una categoría a las variables y así no equivocarnos, existe una clasificación que tenemos dos tipos, una por su naturaleza y la otra es por su variable de medición. Aquí les tengo un poco ordenadito, como pueden observar en la pantalla. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, las podemos dividir en variables cualitativas y cuantitativas. Así también las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas y de acuerdo a la escala de medición las podemos tener en las cualitativas como nominales y ordinales y las cuantitativas como intervalo y de razón o proporción. Entonces ya les voy a ir explicando cada una, así también les voy a mostrar algunos pequeños ejemplos para que no se confundan. Igual este mapa es muy importante y también es más fácil memorizarse qué tipos de variables son. Y como la charla queda grabada, la pueden revisar o tomarle una captura de pantalla. Entonces, las variables cualitativas nunca van a tener un número como tal. Siempre van a tener que explicar una característica de una persona o de lo que nosotros estamos estudiando, de la cosa o el objeto. Y, por ejemplo, tenemos las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. ¿Cuáles van a ser las cualitativas nominales? No admite un orden. Y las cualitativas ordenales sí existe un orden, valga la redundancia, pero para entenderlo un poco más simple y que no se confundan, vamos a tener que cualitativas nominales que no necesitan un orden puede ser el estado civil, casado, soltero, viudo, etc. O también puede ser el color favorito de la persona, mientras que las cualitativas ordinales sí existe un orden. Esto quiere decir que no podemos poner en la investigación el mismo nivel de importancia o de rango. Una persona que tal vez completó todos sus niveles hasta bachillerato, esta va a tener un rango mucho más importante que una persona que tal vez solo realizó la primaria o solo tuvo la básica. Así como el ejemplo mucho más común y que sale en casi todos los PDFs de las variables, como ejemplo de una cualitativa ordinal, va a ser las calificaciones, que obviamente una nota de A va a ser mucho más importante que una nota de B, C o F. Mientras que las nominales, estas se caracterizan porque van a ser un número, en sí se basan en un número para poder categorizarlas, pero también se pueden dividir en dicotómicas y politómicas. Dicotómicas solo van a aceptar dos categorías y las politómicas varias categorías. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver? Solo dos categorías, puede ser el sexo, hombre y mujer,
Y en politómica son varias categorías, como les vuelvo a repetir, el estado civil y eso. Entonces es otra clasificación que, por ejemplo, al realizar encuestas sabemos que es una dicotómica, al escoger el sexo, o cuando nosotros hacemos unas preguntas en las encuestas sabemos que es una variable dicotómica con sí y no, por ejemplo. Mientras que las cuantitativas es con un número y estas se pueden realizar operaciones con estas variables. Entonces, podemos tener las discretas y las continuas. ¿Cuál es la diferencia de estas? En los PDF siempre nos dicen número finito de valores y en la continua número infinito de valores. Pero para resumirles así bonito y que entiendan es que la discreta siempre son solo números enteros, mientras que las continuas siempre van a incluir decimales. Entonces, como número entero puede ser cuántos miembros de la familia tiene, mientras que la que incluye decimales puede ser la estatura o puede ser el peso, porque puede 1,83 metros o 3,5 kilogramos o 3,5 gramos. Ya. También vamos a tener las variables una vez que terminamos en cualitativas y cuantitativas, siempre van a tener la escala de medición, que puede ser ordinal y nominal. Como ya expliqué las ordinales, nos vamos hacia las nominales y bueno, entonces ya les expliqué ordinales y nominales. En cambio, en la escala de medición, de acuerdo a las cuantitativas, pueden ser de intervalo, de razón o proporción. Y siempre es un poco confuso estudiarle la literatura con respecto a estas, pero en realidad es bastante simple. Las variables de intervalo siempre tienen una representación, bueno, la literatura dice representación numérica y presentarse en magnitudes. Y tú te confundes más y dices que mismo es esto, pero en realidad es bastante simple. Las variables de intervalo y de razón se van a diferenciar por dos cosas. La de intervalo incluye un cero como que si fuese un valor, y las de razón no van a incluir el cero como que si fuese un valor. Por ejemplo, los grados Celsius o los grados Fahrenheit. Nosotros sabemos que 0 grados sí es un valor porque sabemos que nos encontramos a temperatura cero. Así, yo que sé, coeficiente intelectual cero, por ejemplo, en el supuesto caso, sabemos que ese valor sí se toma en cuenta. En cambio, en las variables de razón, el cero implica la ausencia de algo. O sea, el cero no involucra que haya la presencia de esta variable. Por ejemplo, el peso, que sea 0 gramos o la talla 0 centímetros o la cantidad de líquido de diálisis que nosotros realicemos. También puede ser la edad que sea 0 años. Entonces ahí sería la diferencia entre la variable de intervalo y la variable de razón. Eso sería con respecto a la naturaleza. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o quieren que continúe con la relación de dependencia? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, con respecto a la relación de dependencia, vamos a tener un gráfico que, bueno, espero que les ayude a entender un poquito. De acuerdo a la relación de dependencia, tenemos varias variables: la independiente causal, la dependiente, la interviniente, la moderadora y la explicativa. Van a haber más variables, pero estas son las más importantes y las que siempre vamos a utilizar y las que a veces podemos confundirnos. Y también les tengo con un ejemplo. Entonces, la variable independiente es la que vamos a tener siempre dos variables principalmente, la de independiente y la dependiente. La dependiente es la que siempre va a cambiar y la que va a producir estos cambios va a ser nuestra variable independiente. Entonces, es la que va a actuar para provocar variaciones o cambios en una variable que ante esta va a cambiar a cada rato. Mientras que la variable dependiente en sí es nuestra base de lo que estamos estudiando y se la conoce también de efecto o acción condicionada y siempre va a cambiar o variar, van a disminuir sus valores, van a aumentar, puede ser que presente una enfermedad como no la presente. Y un ejemplo que siempre se pone es por el consumo de tabaquismo y la presencia del cáncer de pulmón. Entonces,
Nuestra variable independiente en este caso sería el, el hecho como de fumar, porque sabemos que ante tantos números o menos números de tabaco puede provocar o no el cáncer. Entonces, nuestra variable independiente que nunca va a cambiar siempre será la acción de fumar, pero el hecho que aparezca o no el cáncer de pulmón sería nuestra variable dependiente. Aquí también tenemos la variable interviniente y la variable moderadora. Entonces, al hablar de la variable moderadora, esta se localiza entre la independiente causal, como pudimos ver en el gráfico, y la independiente. Y esto va a facilitar a nuestro estudio a que se produzca o cambie nuestra variable dependiente, por decirlo así. Por ejemplo, hablando del cáncer de pulmón, vamos a tener que la edad, puede ser el sexo, puede ser ciertas comorbilidades, pueden llegar a como facilitar la formación del cáncer de pulmón mediante la ingesta de tabaco. O puede ser que tal vez se haya demostrado que más hombres pueden llegar a producir cáncer de pulmón por la ingesta de tal número de tabacos a diferencia de las mujeres. Eso siempre va a ser nuestra variable moderadora, o sea, facilita que nuestra variable dependiente cambie gracias al independiente causal. Mientras que nuestra variable interviniente en este caso es que es una variable que nosotros no controlamos, pero si nosotros no logramos identificar esta variable puede llegar a provocar cambios en nuestros resultados en la investigación, así como también puede llegar a afectar totalmente nuestra base o nuestra hipótesis, por decirlo así. Y para entenderle un poquito, más vamos a tener que el estrés. En este caso, el estrés puede llegar a que nuestro supuesto paciente llegue a fumar. Y esto va a producir que pueda fumar más número de cigarrillos y que le llegue a provocar cáncer. Es una variable que no teníamos contemplada en el estudio y pero tampoco lo logramos controlar a tiempo y terminó afectando, porque no significa que todos nuestros pacientes se estresaron, sino que uno se estresó más y provocó cambios totales en nuestros resultados. Y eso sería todo con respecto a variables. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Iber. Entonces, ahorita empezamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este es su espacio para hacerla.